Hola, ¿qué tal YouTube? En el video de hoy vamos a ver tres demostraciones de que raíz de 2 no es un número racional. ¿Sí? Voy a empezar con la demostración que menos me gusta y voy a terminar con la que más me gusta. Pero antes voy a decir un poco acerca de raíz de 2. Bueno, raíz de 2 es un número irracional, como vamos a probar ahorita, bastante fácil de encontrar, porque si nosotros trazamos un triángulo cuyos catetos midan 1, triángulo rectángulo, la hipotenusa tiene que medir 2, pues según el teorema de Pitágoras, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado tiene que ser raíz de 2 al cuadrado, que esto sería igual a 2. Y en efecto, 1 más 1 es 2. Entonces la longitud de esta hipotenusa tiene que medir raíz de 2. Ahora los pitagóricos, que fueron los primeros que se dieron cuenta de que raíz de 2 era irracional, eran una secta griega de matemáticos que era casi religiosa. Y ellos pensaban que dado cualquier segmento, dado que ellos pensaban un número como un segmento, yo siempre lo podía dividir en n partes iguales, de tal forma que el segmento lo podía cubrir con un número entero de esas n partes en las que lo había dividido. Y si no resultaba ese el caso, entonces, bueno, decían, bueno, pues puedo dividir en partes todavía más pequeñas, de tal forma que siempre van a caber en el segmento, ¿no? Cuenta la leyenda que a la persona que dio con la primera demostración de que raíz de 2 era un número en el cual nunca podías hacer eso, lo mataron, porque los pitagóricos, como dije, eran casi religiosos y eso era una prueba de que su Dios no existía. Es decir, de que había un número que no era racional y ellos creían que todos los números eran racionales. Entonces, bueno, sin más ni menos, vamos a empezar con la primera prueba de que raíz de 2 no es racional. Entonces ahora, vamos a hacerla por reducción al absurdo, que es un método que implica suponer algo contrario a lo que queremos demostrar y llegar a una contradicción, de tal forma que lo que nos haya llevado a esa contradicción fue nuestra suposición inicial, lo cual nos dice que la suposición es falsa. Entonces vamos a decir que raíz de 2 es un número racional, vamos a suponer eso. Entonces como raíz de 2 es racional, entonces raíz de 2 es igual a m entre n, donde m entre n es una fracción reducida, es decir que m y n ya no tienen factores primos en común. Ahora, como raíz de 2 es m entre n, entonces 2 es m al cuadrado entre n al cuadrado, ¿sí? Ahora puedo multiplicar por n al cuadrado a ambos lados de esta ecuación y me da 2 por n al cuadrado es igual a m al cuadrado. Y ahora fíjense lo que nos dice esta ecuación. Esto nos dice que m al cuadrado es 2 veces un número. Es decir, que m al cuadrado es par. M al cuadrado es par, pues es un número multiplicado por 2 y esa es la forma de todos los números pares. Y como m al cuadrado es par, entonces m es par. ¿Sí? Ahora bien, como m es par, m tiene la forma de cualquier número par, que como ya vimos es 2 por a, siendo a algún número natural. ¿Sí? Entonces m es 2 veces algún número natural que no sabemos cuál es. Entonces, vamos a pasarnos para acá. Teníamos que 2 era m al cuadrado entre n al cuadrado. Pero como vimos que aquí de este lado vimos que m es igual a 2a, entonces yo puedo sustituir m por 2a. Me da que 2 es igual a 2a al cuadrado entre n al cuadrado. Puedo multiplicar otra vez por n al cuadrado. Tengo que 2 por n al cuadrado es igual a 2a al cuadrado. Pero esto es lo mismo que decir 2 al cuadrado por a al cuadrado. 2 al cuadrado es 4 y a al cuadrado es a cuadrada. Entonces tenemos que 2 por n al cuadrado es 4 por a al cuadrado. De aquí puedo puedo dividir todo entre 2. Y que obtengo que n al cuadrado es igual a 2a al cuadrado. Es decir, esto me está diciendo que n al cuadrado es un número multiplicado por 2. Es decir, que n al cuadrado también es par. Lo cual quiere decir que n es par. Pero fíjense dónde brota la contradicción aquí. Habíamos supuesto
nuestra suposición era que raíz de 2 era m entre n, y estos ya no tenían ningún factor primo en común. Pero acabamos de ver que m es par y n es par también. Entonces al menos tienen como factor común al 2. ¿Sí? Porque n es 2 por b, donde b es algún número natural. Entonces raíz de 2 sería m entre n, que es 2a entre 2b, y aquí siempre voy a poder cancelar los 12. Entonces esta fracción no es reducida como la habíamos supuesto, lo cual es una contradicción. ¿Sí? ¿Y a qué se debió que llegáramos a esta contradicción? A nuestra suposición inicial, que es que raíz de 2 era un número racional. Por lo tanto, lo que podemos concluir es que raíz de 2 no es un número racional. ¿Vale? Con esto queda demostrada por la vía 1, que raíz de 2 no es un racional. Ahora, vamos al segundo método de demostrar que raíz de 2 no es racional. Lo vamos a hacer otra vez por reducción al absurdo. De hecho, todos los que vamos a hacer van a ser por reducción al absurdo. Entonces, de nuevo, vamos a suponer que raíz de 2 es igual a m entre n. Con m y n no comparten factores primos en común, es decir, esto es una fracción reducida. Y aquí vuelvo a elevar al cuadrado. Obtengo que 2 es igual a m al cuadrado entre n al cuadrado. Y ahora fíjense, m es un número natural cualquiera. Entonces está constituido por factores primos. Vamos a pensar que m es p1 por p2 por así hasta pn, donde todos estos son primos. En el caso de que m sea primo, pues simplemente es p1 para algún primo. Entonces m está constituido por factores primos. Entonces m al cuadrado son estos mismos factores primos al cuadrado. Como esto es un producto, esto es igual a decir p1 al cuadrado por p2 al cuadrado por todos estos al cuadrado por pn al cuadrado. ¿Sí? Estos son los factores primos de m al cuadrado. Pero p1 al cuadrado, ¿qué es? Pues p1 al cuadrado es p1 por p1, y p2 al cuadrado es p2 por p2, y pn al cuadrado es pn por pn. Es decir, aquí, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo, si se fijan, es dos copias de los factores primos que yo tenía acá arriba, porque esto lo puedo escribir como p1 por p2 por hasta pn por p1 por p2 por todos hasta pn, ¿sí? Porque p1 por p1 sería este multiplicado por este, p2 por p2, este por este, p3 por p3, este por este, y pn por pn, este por este, ¿sí? Entonces lo que tengo es dos copias de lo que tenía aquí adentro. Es decir, que el número de factores primos de m al cuadrado es un número par, ¿sí? Tiene un número par de factores primos. Y ahora bien, esto es lo que nos va a llevar a una contradicción. Porque si se fijan, cualquier número al cuadrado, lo que acabamos de ver es que cualquier número al cuadrado tiene un número par de factores primos. Pero de esta ecuación yo puedo multiplicar por n cuadrada y tengo que 2 por n al cuadrado es igual a m al cuadrado. Y como ya vimos, este número tiene un número par de factores primos. Este número es un número al cuadrado, entonces también tiene un número par de factores primos. Pero está multiplicado por 2 y el 2 es un número primo. Entonces de este lado de la ecuación tengo un número par de factores primos más otro factor primo. Es decir, aquí tengo un número impar de factores primos. Mientras que de este lado tengo un número par de factores primos. ¿Y por qué eso es una contradicción? Porque esto me está diciendo que son iguales. Y no puede existir un número que tenga a la vez un número par y un número impar de factores primos. Entonces, esto es una contradicción. ¿Y a qué se debió la contradicción? A nuestra suposición inicial, que era que raíz de 2 era racional. Por lo tanto, raíz de 2 no es un número racional. ¿Vale?
Esa prueba creo que es bastante bonita. Se la he visto a un matemático muy importante que se llama Roger Penrose. Pero bueno, la tercera prueba involucra polinomios y divisibilidad. Entonces vamos a ver. Esta prueba es distinta porque no vamos a suponer que raíz... Bueno, sí vamos a suponer que raíz de 2 es racional, pero de otra forma. Sabemos que raíz de 2 satisface esta ecuación, x al cuadrado igual a 2. Porque al sustituir x por raíz de 2, me da que raíz de 2 al cuadrado es 2. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que raíz de 2 es un número racional. Es decir, que raíz de 2 es igual a m entre n para algún m y alguna n. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué significa? Que existen números m entre n tales que elevados al cuadrado me dan igual a 2. ¿Sí? Esto es lo mismo que decir m al cuadrado entre n al cuadrado es igual a 2. Y aquí lo que puedo hacer es multiplicar por n al cuadrado otra vez. Y tengo que m cuadrado es igual a 2 por n al cuadrado. Ahora fíjense bien. Este lado de la ecuación es divisible entre n. Es decir, n divide a 2 por n al cuadrado. ¿Por qué? Porque n divide a n al cuadrado. Porque n al cuadrado no es más que n por n. ¿Sí? Entonces si yo hago n por n entre n, siempre voy a poder cancelar una n. Es decir que n divide a n al cuadrado y por lo tanto n divide a este lado de la ecuación. ¿Sí? Pero esto es igual a esto. Entonces n tiene que dividir a 1 por m al cuadrado. Es decir, n tiene que dividir a 1 por m por m. Pero ¿cuál era nuestra suposición de acá arriba? Que m y n ya no compartían factores primos. Es decir, que n no divide a m. Entonces, si n no divide a m, pero n divide a 1 por m, o sea, n divide a esto, pero no divide a esto ni a esto. Entonces, ¿qué le queda a n? A n lo único que le queda es dividir a 1. Es decir que n... ¿Cuáles son los únicos números enteros que dividen a 1? 1 y menos 1. O sea que n es alguno de estos dos valores. ¿Sí? Pero fíjense qué curioso resultado, porque entonces, si n es 1 o menos 1, y dijimos que raíz de 2 era igual a m entre n, entonces raíz de 2 es igual a m entre 1 o menos 1. Es decir, que raíz de 2 no es un racional, sino que es todavía más poderoso, es un entero. Porque es m entre 1, pues es m, y m entre menos 1 es menos m. Entonces lo que nos está diciendo esto es que raíz de 2 es más menos m. Y m es un número natural. Entonces raíz de 2 tiene que ser un número entero. ¿Sí? Pero fíjense, es un número entero que elevado al cuadrado nos da 2. Entonces, 1 no puede ser, porque 1 al cuadrado nos da 1. Y 2 no puede ser tampoco, porque 2 al cuadrado nos da algo mayor a 2, es decir, nos da 4. Entonces, lo que nos está diciendo esto es que raíz de 2 tiene que ser un entero, tal que su valor absoluto esté entre 1 y 2. O sea, que es un entero que vive entre 1 y 2, pero ese entero no existe. ¿Sí? Porque el entero consecutivo a 1 es 2. Y los negativos tampoco, por supuesto, porque menos 1 al cuadrado es 1 y menos 2 al cuadrado es 4. Igual que los cuadrados son iguales a estos, entonces tampoco está entre menos 1 y menos 2. Entonces, aquí otra vez llegamos a una contradicción. ¿Que de dónde partió? De nuestra suposición inicial. Entonces podemos concluir de aquí que raíz de 2 no es un racional. ¿Vale? Entonces, aquí hay 3 demostraciones muy bonitas de que raíz de 2 no es un número racional. Espero les haya gustado. Dejen sus comentarios abajo y nos vemos en el próximo video.